Buenos días, en este vídeo voy a resolver los ejercicios que pusieron en la EBAU en Murcia en septiembre de 2020 para la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Empezaré con el primero. Dadas A y B, calcular A menos B. Coloco las dos matrices separadas por un menos. Y he de restar cada número con su correspondiente. 1 menos 2 menos 1, 0 menos 1 menos 1, menos 1 menos 1, menos 2 y 0. Ya he calculado la matriz A menos B. En el apartado B me piden calcular la inversa de la matriz que acabo de encontrar. Para eso, lo primero que hago es el determinante. Para calcular el determinante, multiplico en diagonal a derecha y a izquierda y resto los resultados. Menos 2. Como el determinante es distinto de 0, esta matriz tiene inversa. Para calcular la inversa de una matriz, calculo la adjunta de la traspuesta y divido por el determinante. En nuestro caso, la adjunta de la traspuesta será cambiar los números de la diagonal principal y cambiarle el signo a los números de la diagonal secundaria. Esta es la adjunta de la traspuesta. Solo me queda dividir por el determinante. Arreglo un poco esta matriz y aquí tengo la matriz inversa que me piden. En el apartado C me piden resolver la siguiente ecuación matricial. Para eso paso los términos que tienen X a la izquierda y los que no la llevan a la derecha. Puedo sacar factor común X en los dos términos de la izquierda. A menos B ya lo conozco del apartado A, pero B más A voy a tener que calcularlo.
Para calcular B más A, sumo ambas matrices componente con componente. 2 y una 3, 0 y una 1. 1 menos 1, 0. Y 2 y 2, 4. Como conozco A menos B y conozco B más A, voy a expresar esta ecuación con matrices. La matriz de la izquierda, A menos B, la pasaré como inversa a la derecha. Como está multiplicando a la X por la izquierda, cuando pasa a la derecha, sigue multiplicando al otro factor por la izquierda. Recordad que tenéis que mantener el sentido de la multiplicación. La inversa de A menos B ya la he calculado en el apartado B. Luego, por último, para encontrar qué vale X, solo tengo que multiplicar estas dos matrices. Multiplicaré la primera fila por la primera columna de la segunda matriz. 0 por 3 más menos 1 medio por 0. Siguiendo este mismo método, multiplico primera fila por segunda columna. Y hago lo mismo con la fila de abajo. Menos 1 por 3 y 1 medio por 0. Menos 3. Para terminar, la segunda fila por la segunda columna. Y aquí tengo la solución al apartado C. X vale esta matriz. En el problema número 2 nos piden representar una región dada por 5 desigualdades. Aquí tengo las tres principales. Empezaré representando la desigualdad azul. La convierto en una igualdad y represento la recta que indica. Doy dos valores a la izquierda y calculo la derecha. X1 y menos 2. X2, 0. Primera recta. La desigualdad representa la parte superior. Veamos la desigualdad verde. Como antes. La transformo en una igualdad y represento la recta.
x0 y menos 1. x1 y 0. Ya por último me queda la desigualdad naranja. Lo primero que hago es dejar a la y sola. Ahora transformo la desigualdad en una igualdad y represento esta recta. Por tanto, la región pedida es la zona que está entre las tres rectas. Veamos ahora sus vértices. Ahora vamos a encontrar los vértices de la región. Los vértices son los puntos donde se cortan 2 a 2 las rectas. Empezaremos con el punto A. En el punto A se cortan la recta azul y la recta verde. Para encontrar las coordenadas de ese punto, igualaremos las rectas. Con esto nos aparece una ecuación de primer grado que vamos a resolver. Ya tenemos la primera coordenada del punto, x igual 3. Para encontrar la y, sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones de la recta. Por lo que el primer punto tiene por coordenadas igual vamos a hacer ahora con el punto B. El punto B es donde se cruzan la recta naranja y la recta verde. Igualamos sus ecuaciones y resolvemos esta pequeña ecuación. Para encontrar la componente y, sustituyo en cualquiera de las dos expresiones de la recta. Luego el punto B tiene por coordenadas y para terminar encontramos las coordenadas del punto C. El punto C es donde se cortan la recta azul y la recta naranja. Igualamos ecuaciones
y resolvemos. La coordenada x, 8 tercios. Vamos a cualquiera de las ecuaciones de la recta y encontramos la coordenada y. Por lo que el último punto y con esto termina el apartado A del ejercicio. El apartado B y C nos pide calcular el máximo y el mínimo de esta función en la región S. Para eso calcularemos el valor de la función en los 3 puntos que hacen de vértice. Basta cambiar x por la primera coordenada e y por la segunda coordenada. Igualmente hago para el 2, 1 y para el último punto cambio x por primera coordenada e y por segunda coordenada. Ahora me resulta muy fácil saber dónde alcanza la función el máximo y el mínimo. El mínimo lo alcanza en 3, 2, ya que de estos valores el menos 3 es el menor. Por tanto, la función f alcanza el mínimo de la región S en el punto 3, 2. Y el máximo lo alcanza en 2, 1, ya que de estos 3 valores, menos 1 es el más grande. La función f alcanza el máximo de la región S en el punto 2, 1. Y esta es la respuesta al apartado B y al apartado C. Sigamos con el ejercicio tercero. El ejercicio número 3 dice así: los beneficios de una empresa los próximos 10 años vienen dados por la función B, una función definida en 2 partes. Nos preguntan, apartado A, calcular el valor de A para que la función sea continua. Lo primero que hacemos es mirar cada una de las partes. Al ser polinomios, cada parte es continua. Ahora tenemos que averiguar qué ocurre en el punto 6. La continuidad para t igual 6. Lo primero que hago, calcular la imagen del 6. La imagen del 6 se mira en la primera línea. Cambiamos la t por 6 y obtenemos ahora tenemos que ver
los límites por la izquierda hacia el 6 y los límites por la derecha al 6. Los límites cuando t tiende a 6 por la izquierda los buscaremos en la primera expresión. Y el límite cuando t tiende a 6 por la derecha, para valores más grandes que el 6, lo miramos en esta segunda expresión. Para que la función sea continua en t igual a 6, estas tres igualdades deben ser idénticas. La primera y la segunda ya lo son. Tenemos que averiguar qué valor de a hace que la segunda y la tercera sean iguales. Igualando y resolviendo, por tanto, si a vale 8, la función es continua, al ser continua cada parte y al ser continua en el punto de salto. El apartado B nos pide representar la función e indicar las zonas de crecimiento y decrecimiento. Empezaré dibujando la primera parte que, como veis, lleva una t al cuadrado. Eso indica que su dibujo será una parábola. Para dibujar una parábola es imprescindible encontrar el vértice. B es el coeficiente de la t y A el coeficiente de la t cuadrado. Por tanto, esta parábola tiene su vértice en el punto 4. Ahora voy a realizar una tabla donde pondré el vértice, los extremos del intervalo y algún punto más. Para encontrar la coordenada y, sustituyo los valores de la x en la primera línea. Así voy obteniendo la coordenada y de cada punto de la parábola. Una vez que ya tengo las coordenadas x e y de cada punto, voy a mis ejes cartesianos y represento los puntos. Cuatro, 16.
0, 0, 6, 12, 1, 7. Una vez que tengo ya estos puntos, no me queda más que dibujar la línea. Para dibujar la segunda línea de la función definida por partes, no tengo más que realizar una pequeña tabla. Como X tomo el inicio y el final del intervalo. Y la Y la calculo sustituyendo estos puntos en la segunda parte de la función. Y como antes, una vez que ya tengo coordenada X y coordenada Y, represento los puntos. Al estar la t elevada a grado 1, sé que el dibujo será una línea recta. Ahora me piden las zonas de crecimiento y de decrecimiento. Mirando el dibujo veo que la función crece desde el 0 hasta el 4 y además del 6 al 10. Y que decrece desde el 4 hasta el 6. El apartado B me pregunta ¿en qué momento de los 6 primeros años obtiene un beneficio máximo? Este apartado lo voy a resolver mirando la gráfica. Los 6 primeros años es esta parte y vemos que en el año 4 existe un máximo relativo. Por tanto, la respuesta al apartado C es en el cuarto año, o sea, cuando t vale 4, obtiene un beneficio máximo. ¿Cómo podemos saber cuál es ese beneficio? Venimos a la tabla y vemos que para 4 da 16. Un beneficio de 16. Y con esto termina el ejercicio número 3. En la pregunta número 4 nos piden calcular dos derivadas. La primera derivada es la derivada de un producto.
realizamos la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Arreglamos un poco esto y tenemos la solución al apartado A. La derivada del apartado B es una derivada compuesta. Primero derivamos la exponencial por la derivada del exponente. Y no se puede simplificar más. Aquí termina el ejercicio número 4. En el ejercicio 5 me piden dibujar un recinto limitado por estas dos funciones. La primera de ellas, f de x, es una parábola. Para dibujar la parábola, lo primero es encontrar su vértice. B es el coeficiente de la x. Esta parábola no tiene x, por tanto su coeficiente es 0. Y A es el coeficiente de la x cuadrado, menos 1. Haciendo esta división, encontramos que su vértice estará en el punto 0. Ahora construyo una pequeña tabla donde pongo el vértice y 2 o 3 números más. Para encontrar el valor de la y, sustituyo la x en la función de la parábola. Así voy encontrando las coordenadas y de los puntos. Una vez que tengo perfectamente definidas las coordenadas de los puntos, las paso a mis ejes cartesianos. 0, 4. 1, 3, 2, 0, y 3, menos 5. Toda parábola tiene un eje de simetría que pasa por su vértice. Por tanto, este eje, en este caso, coincide con el eje Y, puede hacer de espejo para encontrar nuevos puntos. Con esta cantidad de puntos es suficiente
para dibujar la función f, que como veis es una parábola. Para dibujar la función g es más fácil. Solo tengo que realizar una tabla con dos valores de la x. Como antes, para encontrar la y, sustituyo estos valores en la función g. Y una vez que tengo mis dos puntos, los represento en los ejes cartesianos. 0, 2, menos 2, 0. Y ya tengo el recinto limitado por las dos funciones. Veamos qué nos pide el apartado B. En el apartado B me piden calcular el área del recinto. Para eso, lo primero que voy a hacer es encontrar el valor donde las dos funciones se cortan. Igualando las funciones y resolviendo esta sencilla ecuación, primero paso los monomios a la derecha y ahora agrupo hasta encontrar una ecuación de segundo grado, cuyas soluciones (1 y menos 2) serán el valor de los puntos donde las dos funciones se cortan. Además, serán los límites de la integral que me dará el área. Integral de la función que va por arriba menos la función que va por debajo del recinto. Antes de realizar esta integral, voy a ordenar el integrando. Realizo primero la integral indefinida y ahora no me queda más que aplicar los límites de integración a esta expresión. Sustituyo la x por 1 menos, ahora sustituyo la x por menos 2.
Realizando estas cuentas obtengo que el área entre las dos funciones mide 9 medios. Vamos con el ejercicio número 6. El ejercicio 6 nos pide calcular el área entre una función y el eje OX. Para eso seguiré estos dos sencillos pasos. Primero, encontrar los puntos de corte de la función con el eje OX. Igualamos la función a cero y resolvemos esta sencilla ecuación. Saco factor común la x y esta ecuación la separo en dos más simples. Teniendo como resultado 0 y 6. Estos dos números serán ahora los límites de la integral definida que me dará el área. Para realizar esta integral definida, primero la hago de forma indefinida y luego le aplico los límites de integración. Ahora he de cambiar la x por 6 y la x por 0. Resolviendo cada paréntesis de forma independiente, llego a la solución Por tanto, el área entre la función y el eje OX vale 36. Veamos el apartado B. En el apartado B me piden dibujar el área entre esta función y el eje OX. Empezaré encontrando el vértice a la parábola, que será fundamental a la hora de dibujarla. B es el coeficiente que lleva la x y A el coeficiente que lleva x cuadrado. Por tanto, esta parábola tendrá el vértice en el punto 3. Ahora
voy a realizar una tabla donde colocaré el vértice y varios puntos. Para calcular la columna Y, lo que hago es sustituir los valores de la X en la función. Realizando estos sencillos cálculos, voy encontrando la coordenada Y de cada punto. Una vez que tengo coordenada X y coordenada Y, me voy a los ejes cartesianos y señalo los puntos. 3, 9. 1, 2, 3. 0, 0. 1, 5. Una vez que tengo estos puntos pintados, me aprovecho de la propiedad de las parábolas que dice que tienen un eje de simetría que pasa por el vértice. Por lo que puedo encontrar a la derecha puntos simétricos a los que he pintado. Una vez que he pintado los puntos de la derecha de manera simétrica a los de la izquierda, ya puedo dibujar la parábola. El área entre esta función y el eje OX será esta zona. Recordad que en el apartado A hemos calculado su medida. Y con esto termina el ejercicio número 6. El séptimo problema nos dice: entre los Erasmus, el 75% habla inglés, el 50% habla francés y un 5% no habla ninguno de estos idiomas. Apartado A. Probabilidad de que un alumno hable inglés o hable francés. Para realizar los apartados de este ejercicio, primero voy a calcular una tabla de contingencia. Tenemos que el 75% habla inglés. Luego, de cada 100, 75 hablan inglés. El 50% francés. De cada 100, 50 hablan francés. Y un 5% no habla ninguno de estos idiomas. No habla inglés y no habla francés.
Ya solo tengo que rellenar los cuadros que faltan. Recordad que la suma de todas las filas tiene que dar el total, igual que la suma de todas las columnas. Por tanto, aquí nos falta un 25 para que 75 y 25 dé 100. Aquí un 50 para que 50 más 50 dé 100. ¿Qué pondríamos en esta casilla? Un 20. Para que 20 más 5 dé 25. Y las dos últimas son bastante sencillas de rellenar. Aquí un 45 y aquí un 30, para que ambas sumen 50. Una vez que tenemos la tabla de contingencia llena, ya podemos responder a la pregunta. Probabilidad de que un alumno hable inglés o hable francés. De 100 alumnos, 75 hablan inglés. ¿Cuántos hablan francés? 50. Pero a estos 30 ya los hemos incluido dentro de los 75. Por lo que solo tenemos que poner estos 20. Resultado del apartado A. Apartado B. Probabilidad de que hable inglés y francés. ¿Cuántos hablan los dos idiomas? Habla francés, habla inglés. Estos 30 hablan los dos idiomas. Resultado del apartado B. Como veis, con la tabla de contingencia, estos problemas se resuelven fácilmente. El apartado C nos dice: probabilidad de que sabiendo que hable inglés, no hable francés. Seguiré usando mi tabla de contingencia. Estamos ante una probabilidad condicionada. Sabemos que habla inglés y queremos calcular la probabilidad de que no hable francés. ¿Cuántos hablan inglés? 75. Y de esos 75, ¿cuántos no hablan francés? 45. Resultado 0,6. Y aquí terminamos el ejercicio número 7. El ejercicio 8 es otro problema de probabilidad. Una empresa realiza el 60% de sus reuniones por videoconferencia. El 40% de los empleados que asisten a estas videoconferencias son de países de la Unión Europea. En las reuniones presenciales vienen el 20% de trabajadores que no son de la Unión Europea. Si elijo un trabajador al azar, ¿qué probabilidad hay de que pertenezca a la Unión Europea? Para realizar este ejercicio voy a hacer un árbol de
probabilidades. Las reuniones pueden ser por videoconferencia o presenciales. Por videoconferencia son el 60%. Por lo que presenciales tienen que ser el 40%, para que entre los dos den el 100%. En videoconferencia, el 40% de los empleados que asisten son de la Unión Europea. ...40% de la Unión Europea. Por tanto, no serán de la Unión Europea el 60%. Igual que antes, para que los dos juntos sumen el 100%. Presencialmente, el 20% de los trabajadores no son de la Unión Europea. Por lo que el 80% sí deben serlo. Una vez que tenemos el árbol de probabilidad, solo nos queda marcar los caminos que llevan a la probabilidad pedida. Probabilidad de que pertenezca a la Unión Europea. Estos dos caminos llegan a trabajadores de la Unión Europea. ...60-100 por 40-100 más 40-100 por 80-100. Si hacemos estas cuentas, calculamos cada una de las probabilidades y sumamos. Una última división y tenemos que la probabilidad de ser de la Unión Europea es 0,56. Veamos el apartado B. En el apartado B nos preguntan, sabiendo que el trabajador es de la Unión Europea, ¿qué probabilidad hay de que haya asistido a la reunión por videoconferencia? Aquí tenemos nuestro árbol de probabilidad, que también lo usaremos en el apartado B. Nos preguntan una probabilidad condicionada. Probabilidad de haber asistido por videoconferencia sabiendo que el trabajador es de la Unión Europea.
desarrollamos esta probabilidad en una fracción. Probabilidad de que sea de la Unión Europea y haya asistido por videoconferencia. Estamos hablando de la primera línea de nuestro árbol. Y la probabilidad de que sea de la Unión Europea la hemos calculado en el apartado A. Haciendo estas cuentas, llegamos a la conclusión que esta probabilidad condicionada vale 0,4286. Y aquí termina el ejercicio número 8. El ejercicio 9 nos dice: el precio medio de los aspiradores sigue una distribución normal de desviación 100. Tomando una muestra de 9 aspiradores, obtenemos una media de 178,89. Determina un intervalo de confianza al 99% para el precio medio. Lo primero que haremos es calcular el Z alfa medios para nuestro nivel de confianza. 1 más 99 dividido entre 100, todo ello partido entre 2. Eso nos da que debemos buscar en una tabla normal 0,1. Pero este número no aparece. Los más cercanos son 0,9949, 0,9951. El primero asociado al 2,57 y el segundo asociado al 2,58. Por tanto, nuestro 0,9950 lo asociaremos a 2,575. Ese será el Z de alfa medios para un nivel de confianza al 99%. El segundo apartado es calcular el error. Para calcular el error, solo tenemos que cambiar estas letras por sus números. La desviación 100 y el tamaño de la muestra 9. Haciendo los cálculos nos da un error de 85,833. Y ya por fin llegamos al punto 3, calcular el intervalo.
El intervalo será la media menos el error, la media más el error. La media 178,89. Media menos error. Haciendo la resta y la suma, obtenemos el intervalo de confianza pedido. Y ya podemos hacer el apartado B. El apartado B nos dice hallar el tamaño mínimo de la muestra para que con un nivel de confianza del 99%, el error de estimación del precio medio no supere 50 euros. Tenemos la fórmula del error. El Z de alfa medios para el 99% calculado en el apartado anterior y la desviación obtenida del enunciado del ejercicio. Sustituimos las cosas que conocemos y tenemos que calcular el tamaño de la muestra necesaria, realizando unas operaciones unos últimos cálculos y tenemos que la raíz cuadrada de n 5,15. Elevamos al cuadrado por lo que si queremos que el error medio no supere los 50 euros, el tamaño de la muestra debe ser 27 o más. Y con esto terminamos el ejercicio 9. El ejercicio 10 nos pregunta: el peso de los tarros de cacao sigue una distribución normal con desviación 1,8 gramos. En una muestra de 9 tarros obtenemos un peso medio de 89 gramos. Obtener un intervalo de confianza al 95% para la media de la población. Para realizar este ejercicio seguiremos 3 sencillos pasos. Primero, encontrar el Z alfa medios asociado al 95% del nivel de confianza. 1 más 95 dividido entre 100, todo ello dividido entre 2. Ahora tenemos que buscar este número en una tabla normal 0,1.
y obtenemos que el z alfa medios vale 1,96. El segundo paso es calcular el error. Para eso usaremos la fórmula del error. No tengo nada más que cambiar estas letras por sus valores. Z de alfa medios, 1,96. Desviación, 1,8. La n es el tamaño de la muestra. Muestra de 9 tarros. Tamaño, por tanto, 9. Realizo estas operaciones y obtengo un error de 1,176. Como último paso, ya tengo que construir el intervalo que me piden. La media de los 9 tarros, 89 gramos. Menos el error que he calculado en el paso anterior. La media más el error. Realizo esta resta y la suma y aquí tengo el intervalo de confianza pedido en el apartado A. Vamos con el apartado B. El apartado B nos pregunta: ¿cuál será el tamaño mínimo de la muestra para que el error no supere 1 gramo? A un nivel de confianza del 95%. Del apartado A he rescatado la fórmula del error, el Z alfa medios para el 95% y la desviación que expresa el enunciado. Voy a cambiar cada letra por los valores que conozco. El error, 1 gramo. Z alfa medios y la desviación, aquí tengo sus valores. Por lo que no me queda más que despejar el tamaño de la muestra para encontrar la solución al ejercicio. Realizando las operaciones tengo que la raíz cuadrada de n, 3,528. Elevo al cuadrado n vale 12,44.
por lo que la respuesta a la pregunta será: el tamaño mínimo de la muestra para que el error no supere 1 gramo tiene que ser 13 tarros o más. Con esto termina este extenso vídeo sobre el examen de la BAU de 2020 en septiembre. Si te ha gustado el vídeo, dame un like.